Vamos a seguir con la siguiente conferencia, amigos, les invito. Viene la empresa Conductores, está con nosotros la selección de cables de tensión para la construcción de baja tensión, y se encuentra con nosotros de Bianco, lo que son conductores, mi buen amigo, el ingeniero Marco Antonio González Reyes. Les doy una cordial bienvenida, fuerte el aplauso por favor para recibirlo en este escenario. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Como bien ya comentaron, vamos a hablar sobre la selección de los conductores eléctricos. Seleccionar de forma adecuada un conductor eléctrico, en este caso para lo que es baja tensión, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que tenemos que alimentar algún transformador, algún motor, y nos ponemos en el dilema, bueno, ¿y qué conductor es el que tengo que seleccionar? ¿No? Porque en las tablas, incluso que aparecen en la norma, existen diferentes tipos de conductores. Están los THWs, XHWs, cables de uso rudo, los de media tensión, etcétera. Entonces, debemos saber qué características debe cumplir este conductor para la aplicación que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que es una pequeña introducción y después vamos a abordar de lleno lo que es la selección de los conductores eléctricos. Para comenzar, en la parte de la introducción, en este esquema presentamos lo que es un sistema eléctrico, ¿sí? Completo. Desde la parte de la generación vamos a tener diferentes etapas en este sistema, en donde vamos a tener etapas de transmisión, subtransmisión, etapas de distribución en media tensión, y a la que nos vamos a enfocar en esta conferencia va a ser la etapa de baja tensión, ¿sí? Podemos tener de forma aérea o de forma subterránea, y vamos a tener diferentes tipos de aplicaciones en unidades residenciales, en hospitales, en diferentes industrias, y en cada una de estas debemos hacer una correcta selección, ¿sí? Porque si no, entonces podríamos estar utilizando únicamente un solo conductor. Entonces, ¿para qué tantos conductores si con uno pudiera estar cumpliendo con todas estas etapas? ¿Sí? Y como vemos, tenemos diferentes tipos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser adquirir los conocimientos para nosotros poder determinar qué tipo de conductor es el que vamos a estar utilizando. Dentro del catálogo general de productos que nosotros manejamos como Viacod, vamos a tener los conductores que denominamos como energía, los de control e instrumentación, magnetos, flexibles, de electrónica y algunas aplicaciones especiales, ¿sí? Todos estos van a ser parte de un catálogo general que nosotros manejamos. En este caso, para conductores baja tensión, vamos a estar en la parte de conductores de energía. En conductores de energía vamos a tener una construcción, un diseño y los materiales, ¿sí? De acuerdo primeramente a la aplicación que le vamos a dar al conductor. Como habíamos visto en el esquema, tenemos diferentes etapas, entonces para cada una de estas es una aplicación diferente. Para cada aplicación tenemos que tener en cuenta en qué medio ambiente es en el que nosotros vamos a estar instalando este conductor, porque de acuerdo a este vamos a seleccionar el tipo de aislamiento, el tipo del conductor, ¿sí? Si va a llevar aislamiento y necesitamos una cubierta que le dé mayor protección a nuestro conductor, todos estos detalles los vamos a estar diseñando y fabricando de acuerdo al medio ambiente, ¿sí? Otro punto importante son los regímenes de operación que tienen los conductores.
operan de manera normal, con sobrecarga, y un aspecto importante es el de cortocircuito. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho un cálculo? Tenemos la carga, sacamos la corriente y seleccionamos un conductor que cumpla con esa corriente. Imaginemos que nos da de corriente 100 amperes. Nos vamos a las tablas de la norma y buscamos alguno que la capacidad de conducción de corriente sea 100 amperes, ¿sí? Y decimos, bueno, con este calibre, imaginemos un 0, cumplo. Y ya seleccionamos este conductor, pero el sistema va a tener un nivel de cortocircuito, ¿sí? Muchas veces lo dejamos por alto o porque no tenemos el conocimiento para hacer esta selección, no lo tomamos en cuenta. Pero en los interruptores, ¿por qué si decimos, necesito uno de una capacidad interruptiva baja, alta o que sea de alta capacidad? En los conductores eléctricos va a ser la misma cuestión, porque el conductor debe tener la suficiente resistencia para soportar el cortocircuito al cual esté el sistema, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta este parámetro. Y bien, los vamos a estar fabricando principalmente basándonos en estos 3 puntos. El primero de ellos va a ser lo que el usuario espera que hagan los conductores eléctricos, ¿sí? Por eso es que tenemos diferentes aplicaciones y para cada aplicación vamos a tener un conductor que mejor se comporte para dicha aplicación. Un ejemplo, los conductores de uso rudo, ¿cómo nosotros esperamos que sean? ¿Los necesitamos rígidos? No, ¿verdad? Los necesitamos que sean resistentes mecánicamente y que sean flexibles, ¿sí? Para operarlos de una mejor manera. Entonces va a depender la fabricación de acuerdo a la aplicación, y en la aplicación es lo que nosotros vamos a estar esperando que hagan estos conductores. Otra cuestión es las posibilidades que tenemos tecnológicamente hasta el día de hoy. Muchas veces nos han tocado casos que nos dicen, oye, necesito un conductor que me aguante una temperatura de 1000 grados porque lo voy a poner a un costado de un horno, ¿sí? Tecnológicamente no tenemos un aislamiento que cumpla o que soporte esta temperatura, ¿sí? Entonces debemos apegarnos a las limitantes tecnológicas que tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Igualmente muchas veces piden conductores que cumplan con la norma de instalaciones, con alguna norma ISO, con alguna norma de CFE, con alguna norma NMX, ¿sí? Pero bueno, no todas esas aplican para ese conductor, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, este no aplica para este conductor porque la norma hace referencia a otra cosa, ¿sí? Y este es lo que abarca el último punto. Existen normas que nos rigen a nosotros como fabricantes cómo debemos estar fabricando los conductores, ¿sí? Existen normas de productos en la cual nosotros nos vamos a basar para hacer los famosísimos conductores DHW, que me imagino que todos alguna vez, si no los conocemos y los hemos utilizado. Existen normas para los cables de uso rudo, ¿sí? Para los conductores desnudos, y así para cada tipo de conductor va a existir una norma sobre la cual nosotros nos vamos a tener que apegar, ¿sí? No es que nosotros como fabricantes digamos, pues yo lo voy a fabricar como yo quiera, ¿no? Por eso es lo que comentaban en la conferencia anterior. Existen normas que nos van a regular todas las instalaciones eléctricas para que éstas sean seguras, ¿sí? En los cables de energía vamos a tener conductores desnudos, entran también los que son de baja tensión, los de media y alta tensión. Ahorita vamos a ahondar en todos los que son baja tensión.
vamos a ver los elementos que componen a un conductor aislado en baja tensión, ¿sí? Porque ¿cómo nosotros vamos a poder seleccionar a un conductor si no sabemos cuáles son los elementos que lo componen, ¿no? Debemos tener conocimiento de estos para decir, bueno, está compuesto por lo que viene siendo un conductor. En el conductor tengo que saber qué tipos son los que puedo estar seleccionando. En la parte del aislamiento existen diferentes tipos de aislamiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la aplicación y el medio ambiente, vamos a poder seleccionar el aislamiento que mejor se comporte en dicho ambiente. Y puede tener también una cubierta protectora. Esta cubierta protectora puede ir o no en todos los conductores eléctricos, ¿sí? Como les comentaba, aquellos que vayan a estar expuestos a esfuerzos mecánicos o que necesiten mayor protección, se les va a estar adicionando esta cubierta protectora. Bien, vamos a ir explicando cada una de las partes que componen a los conductores. La primera, habíamos visto, es el conductor, ¿sí? El conductor, principalmente los fabricantes, los hacemos en dos, que es cobre y aluminio, ¿sí? Bien, las características del cobre: al cobre se le va a asignar una conductividad eléctrica del 100%, ¿sí? Existe una asociación internacional en donde se llegó a la conclusión de que existen metales que conducen mejor que el cobre, pero son demasiado caros. Entonces se toma como base al cobre y se le asigna el 100% de conductividad eléctrica. Después de esto vamos a tener presentaciones que son alambres o cables. Si son cables, van a estar formados por un hilo al centro y vamos a colocar helicoidalmente más hilos sobre este hasta alcanzar la sección transversal que sea el conductor, ¿sí? Y bueno, la norma de instalaciones, la NOM 001, nos menciona que para conductores para la construcción, el calibre mínimo que nos va a permitir instalar va a ser el 14 AWG y va a estar topado hasta el 2000 KC1000, ¿sí? Esto en conductores de cobre. ¿Qué pasa con los conductores en aluminio? Los conductores de aluminio los vamos a poder estar fabricando con diferentes tipos de aleaciones. La aleación 1350, que se compone prácticamente en mayor porcentaje de puro aluminio, sí se le adicionan algunos otros metales, pero en mayor proporción es aluminio. La serie 8000 se le adicionan más metales para que sea más resistente mecánicamente, ¿sí? Y bien, nosotros en nuestro catálogo de productos hacemos referencia como conductores de la serie 8000. En este caso, igual que en los conductores de cobre, vamos a tener un hilo al centro y los demás van a ser helicoidalmente sobre este. Nada más que aquí la diferencia en cuanto a los conductores de cobre es que la resistencia mecánica del aluminio es menor en comparada a una de cobre. Por eso es que en la norma de instalaciones el tamaño mínimo que nos piden para un conductor en aluminio va a ser a partir del 6 AWG, igualmente hasta el 2000 KC1000, ¿sí? Bien, entonces cobre del 14 y aluminio a partir del 6, ¿sí? El aluminio va a tener va a ser más sensible a los cambios de temperatura. Entonces, si tenemos una instalación con conductores en aluminio, en la parte del mantenimiento vamos a tener que estarle dando mantenimiento a nuestra instalación por lo menos 2 veces al año, y en una con conductores de cobre se recomienda
recomienda que se haga por lo menos una vez al año, ¿sí? El otro elemento que conforma al conductor va a ser el aislamiento, ¿sí? El aislamiento va a ser un material que opone mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Lo necesitamos así para brindar seguridad en algunos tipos de conductores, para que el usuario pueda tener contacto con el conductor eléctrico y no sufra alguna descarga eléctrica. Esto porque su función principal va a ser la de mantener la separación que existe entre algún conductor de fase y cualquier punto que esté puesto a tierra, ¿sí? Y en los aislamientos vamos a tener principalmente dos tipos. El tipo de los tipos termoplásticos van a ser materiales que si nosotros acercamos una fuente de calor, este aislamiento se va a reblandecer y se va a deformar, ¿sí? Va a perder su forma original. Después, si nosotros acercamos calor, el aislamiento ya no va a regresar a su forma original, ¿sí? En cambio, con los tipos termofijos, si nosotros acercamos una fuente de calor, el aislamiento no se va a deformar, únicamente se va a carbonizar, ¿sí? Se va a cristalizar el aislamiento. Y bueno, otra cosa importante, también basándonos en lo que son las normas, conductores de aluminio, la norma de producto nos dice que no pueden tener un aislamiento termoplástico. Aislamiento termoplástico es el tipo de aislamiento que tienen todos los conductores THW, ¿sí? Para que lo identifiquemos de una forma más rápida. Entonces, por ahí si en el mercado se llegase a dar el caso de que nos empiezan a ofrecer conductores de aluminio y los quieren marcar como THW, simplemente la norma de producto no lo contempla, ¿sí? Y esto va a dar parte a una cuestión muy importante, que va a ser la de certificar a nuestros conductores, ¿sí? Entonces, conductores de aluminio deben de llevar únicamente aislamientos del tipo termofijos, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver qué tipos de conductores existen y por qué comentamos que los conductores de aluminio no pueden ser con aislamiento termoplástico. Otra cosa importante y que también hace diferencia entre los tipos de aislamientos van a ser las temperaturas de operación para los diferentes tipos de regímenes en los cuales van a operar los conductores, ¿sí? Tenemos que para el régimen de operación normal, un aislamiento termoplástico y termofijo va a ser capaz de operar hasta 90 grados Celsius, ¿sí? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa en cuestiones de sobrecarga? Un aislamiento termoplástico únicamente nos va a aguantar 105 grados. Los termofijos van a tener una temperatura de 130 grados. Ahí empieza a verse la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando vamos al régimen de cortocircuito? Ahí ya es más evidente, ¿sí? Un conductor termoplástico nos va a aguantar una temperatura de 150 grados Celsius en un cortocircuito, y un termofijo nos va a aguantar hasta 250 grados en condición de cortocircuito. ¿Qué pasa en un cortocircuito? La corriente se dispara infinito y la temperatura se eleva. Por eso es que nosotros, dependiendo del nivel de cortocircuito que tengamos, pues podemos estar seleccionando si necesitamos un aislamiento del tipo termoplástico o uno de tipo termofijo, ¿sí? Muchas veces, cuando no nos da el nivel de cortocircuito que necesitamos, pues ¿qué hacemos? La manera más fácil es, pues le subo el calibre y mi nivel de cortocircuito se va a elevar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en este proyecto la longitud del conductor es muchísima?
Vamos a entregar comparativas. Alguien que sepa hacer una correcta selección del conductor va a decir, le dejo el calibre 10, nada más que no sea termoplástico, lo solicito con un aislamiento termofijo y con esto puedo cumplir mi condición de cortocircuito. Y nosotros, como no teníamos ese conocimiento, en vez de presentar un conductor del 10, presentamos uno del 8. Pues a la hora de hacer la comparativa, el que presente un conductor del 8 pues va a estar afuera, ¿no? Muchas veces son puntos finos o estratégicos que nos ayudan a ganar o perder algún proyecto, ¿sí? Por eso es importante una correcta selección de los conductores. Y bien, me imagino que todos nosotros alguna vez hemos visto el marcado que traen los conductores eléctricos, ¿sí? Aparte de que se tenga que fijar, que diga Viacom para que sea el bueno, tenemos que ver el tipo de conductor y en este marcado vamos a ver las características que posee este conductor. Vamos a verlas. Tenemos diferentes siglas. La sigla T nos va a indicar que va a poseer un aislamiento termoplástico, en este caso PVC. La letra R o X nos va a indicar que tenemos aislamientos del tipo termofijo, ¿sí? Esto en la parte del tipo de aislamiento. En las temperaturas de operación y ambiente en el cual va a operar, vamos a tener una H cuando sea capaz de operar a 75 grados en ambientes húmedos, dos H's para operar a 90 grados en ambientes secos. Si tiene una W, lo vamos a poder instalar en ambientes mojados. Y si tiene una N, nos va a indicar que nuestro conductor tiene una sobrecapa de nylon, ¿sí? Entonces, hasta la N van a ser las características del aislamiento y temperaturas de operación en los ambientes que se van a instalar los conductores. Seguimos. El guión 2 nos va a indicar que el conductor eléctrico lo vamos a poder instalar o lo vamos a poder hacer funcionar a una temperatura de 90 grados en cualquier ambiente. Ya no nos preocupemos si va a estar en un ambiente seco, un ambiente húmedo o un ambiente mojado, ¿sí? Los conductores de Viacom tienen esta particularidad, ¿sí? De que podemos tener el marcado -2 y es lo que nos indica, ¿sí? Después tenemos el marcado LS. Este marcado LS lo que nos va a decir es que nuestro conductor va a ser no propagador del incendio, de baja emisión de humos y bajo contenido de gases tóxicos. ¿De qué nos servirá instalar un conductor con estas características? ¿Sí? Imaginémonos este foro que se presenta una condición de cortocircuito y se empiezan a quemar los conductores, ¿sí? Esta característica nos va a brindar seguridad porque va a tener una emisión de humos reducida y también el nivel de gases va a estar controlado. Un conductor que no tenga esta característica, el nivel de humos y gases tóxicos se va a disparar, ¿sí? ¿Y qué pasa en los incendios? Pues lo primero que perdemos es visibilidad por los humos, ¿sí? Otro marcado muy importante que muchas veces no lo tenemos presente es el marcado CT. Este marcado lo que nos va a decir es si un conductor está aprobado para instalar en charola o no, ¿sí? Muchas veces conocemos los diferentes tipos de instalaciones, los podemos tener en ductos, los podemos llevar en charola, directamente enterrados, a la intemperie. Pero ¿qué pasa? Decimos, lo quiero llevar en charolas. Muy bien, ya quiero un conductor para charolas. ¿Cómo sé
si es ese conductor que estoy seleccionando es el adecuado, ¿sí? Si tenemos un marcado CT o solicitamos un conductor aprobado para instalación en charolas, a la hora que nosotros recibamos el material debemos tener cuidado de que tenga el marcado CT, ¿sí? Si va a ser a la intemperie, este conductor debe tener el marcado SR, ¿sí? Todas estas siglas nos van a dar las características de un conductor eléctrico, ¿sí? Para que en algún momento dado que estemos en la obra o en campo, y si no tenemos la ficha técnica del conductor, pues simplemente con ver el marcado vamos a saber si lo podemos instalar en charola, a la intemperie, a qué temperatura opera, qué tipo es, qué marca es, ¿sí? Otra particularidad de Viacor, de nosotros como marca, que ofrecemos es un recubrimiento altamente deslizable. Para todos los que hacen las instalaciones, a la hora de estar haciendo el tendido eléctrico o de estar cableando, nosotros presentamos esta característica, que es lo que hace. La parte superficial del aislamiento es más lisa, y lo que nos va a brindar como plus es que la fricción que se va a generar entre lo que es la tubería y el aislamiento del conductor va a ser menor que si no tuviera rad, ¿sí? Y entonces vamos a tener mayor seguridad al instalar este conductor. No vamos va a ser más complicado lastimar el aislamiento y lo vamos a poder estar jalando de una forma mucho más rápida, ¿sí? Podemos ahí reducir tiempos. Otra característica es que tenemos certificación RoHS. Esta certificación es una directriz europea que se generó en el 2006, en donde nos limita en el contenido de metales pesados que se le adicionan a los conductores, ¿sí? Los vamos a tener limitados prácticamente al 0%. ¿Para qué nos sirve un certificado RoHS? Actualmente, bueno, todos hemos escuchado en televisión que debemos estar o apoyar todo lo que sea ecológico, ¿sí? Existen edificios que los quieren certificar como un edificio verde. Entonces, con esta certificación podemos acceder a este tipo de certificación LEED mucho más sencillo. La prueba que se realiza para saber si un conductor puede ser marcado como CT o no es la siguiente. Bueno, se establece el método de prueba en una norma mexicana que está dada en la NMX J498, y bueno, aquí está la descripción, vamos a verla de una forma gráfica. Este método nos dice que vamos a tomar una muestra de conductores, los vamos a colocar en una charola portacables tipo escalera, lo vamos a meter a un horno y vamos a hacer incidir una flama mediante un mechero, ¿sí? Esta flama debe tener una temperatura de 720 grados y la prueba dura 20 minutos, ¿sí? Al final de la prueba, el conductor no debe presentar alguna degradación a una altura mayor de 2.44 metros, ¿sí? Si el conductor a esa altura no presenta ningún daño, decimos que el conductor pasa la prueba y podemos estarlos marcando como CT, ¿sí? Y entonces son aprobados para instalación en charola. Para el marcado SR, la norma de instalaciones en el artículo 392.10 nos dicen que todos los conductores que vayamos a instalar a la intemperie deben de ser aprobados para ese uso, ¿sí? Y
deben de ser marcados cuando cumplan con esto. El marcado ya lo vimos, es el SR, y el método de prueba se establece en la norma de producto, que es la NMXJ010, que es para conductores termoplásticos. ¿Qué nos dice este método de prueba? Vamos a tener dos muestras de conductores, se les van a hacer pruebas de tensión y alargamiento al primero, al segundo lo vamos a meter a una cámara de envejecimiento. Después de un periodo lo sacamos y hacemos las mismas pruebas de tensión y alargamiento. El conductor que se metió a la cámara de envejecimiento debe conservar como mínimo el 80% de los valores que se le midieron al conductor que no se metió a la cámara, ¿sí? Si logra conservar estos valores, podemos nosotros marcar los conductores como SR. Vamos a la parte importante que les comentaba, en la parte de los conductores de aluminio con aislamientos termofijos. Todos los fabricantes de conductores vamos a tener un certificado para cada tipo de conductor, ¿sí? La norma de instalaciones nos dice que todos los elementos o productos que nosotros vayamos a utilizar deben de ser certificados, ¿sí? En este caso, el organismo certificador va a ser ANSE, ¿sí? Ahí le vamos a otorgar muestras, va a hacer las pruebas y él va a determinar si nuestro conductor pasa o no, ¿sí? Al pasar nos otorga un certificado como este, en donde nos dice el tipo del conductor, la marca, el calibre, nivel de tensión y la temperatura, ¿sí? En este caso es para un THW. Y otra parte importante que nos dice es que los productos amparados por este certificado deberán ostentar la contraseña que denote el cumplimiento de la misma. Esta contraseña va a ser la que observamos, que es no ANSE, ¿sí? Nosotros, si tenemos un conductor con esta contraseña y obviamente con el respaldo del certificado, pues podemos decir que tenemos un producto de calidad, ¿sí? Existen diferentes tipos de conductores. Al día de hoy nos han llegado solicitudes de conductores de aluminio con recubrimiento de cobre, ¿sí? Este tipo de conductores se pueden instalar en Estados Unidos, en Canadá, pero la pregunta que les hacemos nosotros, ¿a dónde lo van a instalar? No, pues en México. Pues en México debemos apegarnos a la normatividad nacional y las normas nos marcan que este tipo de conductores no se pueden utilizar bajo las normas mexicanas, ¿sí? Tiene que ser, si es de cobre, totalmente de cobre, y si es de aluminio, debe ser aluminio con una de las aleaciones que están permitidas, ¿sí? Porque aunque existen normas que hacen referencia a esos conductores, lo que nosotros debemos estar solicitando para ampararnos nosotros ante una unidad de verificación van a ser los certificados, ¿sí? Y es una parte muy importante, porque ¿qué pasa? Imagínense un centro comercial que por desgracia tiene un accidente, un cortocircuito y se quema todo el centro comercial. ¿Qué van a decir todos los locales? Pues yo estoy pagando mi renta y pues el seguro me debe cubrir. ¿Y el seguro qué es lo que va a hacer? Va a llamar a una unidad de verificación o a un perito eléctrico y el seguro lo que va a hacer es, yo no quiero pagar, tú busca la forma de que yo me pueda deslindar de la responsabilidad y no quiero pagar, porque obviamente pues, nosotros como seguro es nuestra finalidad, nosotros como propietarios pues es un respaldo, ¿no? Quiero un seguro que me respalde en caso de. ¿Qué pasa si nosotros utilizáramos los conductores que les mencionaba? Aluminio con un recubrimiento de cobre. Estos conductores no van a un certificado ANSE,
¿sí? Al momento de hacer toda la investigación, el seguro te va a decir, muéstrame el certificado de estos conductores. Pues no lo tengo. ¿Y saben qué va a decir el seguro? Pues mira, tu instalación no estaba bajo la normatividad nacional, no me puedo hacer responsable de esto, ¿sí? Por eso es importante que debemos conocer cuáles tipos de conductores eléctricos podemos meter o no, y si no, bueno, pues para eso estamos los fabricantes. Se pueden acercar con nosotros y les vamos a dar una orientación, no en base a lo que nosotros queremos que ustedes sepan, sino a lo que dicen las normas, ¿sí? Únicamente va a ser en base a eso. Bien, entonces también esto afecta en la parte comercial, que muchas veces nos hacen la comparativa. Oye, pero tú estás 5% arriba y mira, me dice que es el mismo conductor porque está abajo. Y hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Muchas veces las personas de compras pues nada más se van con una breve descripción. Entonces nosotros o ustedes como también parte de ventas deben respaldar su oferta, decir, mira, es que el mío es más caro porque tiene tal y tal cualidad y tú me estás comparando con uno que no tiene todas estas características, ¿sí? Entonces también por ahí va. Si nosotros sabemos qué características deben tener los conductores y por qué se seleccionó así, es más fácil defender nuestra oferta. Como les mencionaba, con todo lo que son las siglas, vamos a poder ver todas las características de un conductor eléctrico, ¿sí? En las imágenes observamos lo que es la marca, el tipo de aislamiento. Habíamos visto la X, que iba a ser un material termofijo, las H, que nos denotaban lo que son las temperaturas de operación, y bueno, este conductor podemos ver que lo podemos instalar en charola y a la intemperie, ¿sí? Porque vemos que tiene el marcado CT y SR. Este conductor contará con un certificado de producto. ¿Cuál era la contraseña que debía tener? NOM-ANSI, ¿sí? Y aparte de que tenga esta, al fabricante se la pueden solicitar, que es el documento que les había mostrado. Bien, en cuestión de conductores de baja tensión, nuestros conductores del tipo DHW van a reunir todas estas características. Van a ser guión 2, 90 grados en cualquier ambiente, se pueden instalar en charola a partir del calibre 4, como lo marca la norma. Pueden ser instalados a la intemperie, tienen un recubrimiento altamente deslizable, tienen la certificación ROS, tienen un certificado que expide ANSI, que es un certificado NOM-ANSI. Tenemos una variedad de conductores para cada tipo de aplicación. En este caso, el conductor que tiene nylon va a ser para darle una protección a ambientes químicos, como son gasolineras o refinerías. Tenemos conductores que vendría siendo más o menos el equivalente a un DHW, pero con un aislamiento termofijo. Conductores de aluminio, que habíamos dicho podían tener aislamiento termoplástico, por eso es que es X, de aislamiento termofijo. Tenemos multiconductores de cobre y multiconductores en aluminio, ¿sí? Para cada tipo de aplicación vamos a poder estar seleccionando cualquiera de estos tipos de conductores. Y bueno, otra parte importante en la selección va a ser el tipo de instalación, cómo lo vamos a instalar. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos, que puede ser directamente enterrados, en tubería, en charola o en banco de ductos. Y de acuerdo a esa instalación, vamos a pasar al siguiente paso. Tenemos ya el material del conductor, el del aislamiento, el tipo de instalación. Ahora, ¿qué sigue?
¿cómo selecciono el tamaño del conductor? Nos vamos a ir a las tablas que aparecen en la norma de instalaciones y bueno, tenemos para la instalación directamente enterrados, baja y media tensión, las que vamos a estar utilizando. Para la tubería conduit, igualmente en media y baja tensión, son las tablas para conductores de cobre y aluminio, que es el último paso, ¿no? Primero seleccionamos la aplicación, el ambiente y al final vemos el tamaño del conductor, que muchas veces lo hacíamos de forma inversa, ¿no? Primero calculábamos el tamaño y ya después veíamos qué tipo era el que íbamos a seleccionar. Y bueno, para charolas, estas son las tablas que debemos estar utilizando, ¿sí? Este va a ser el esquema que nosotros debemos seguir para una correcta selección de los conductores eléctricos, ¿sí? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ese mantenimiento principalmente en el reapriete de las terminales. Nosotros con aluminio habíamos mencionado que es susceptible a los cambios de temperatura. A lo largo del día la carga va a ir aumentando, ¿sí? El conductor va a trabajar más caliente. Después de que termine la jornada laboral, la carga disminuye y por la noche la temperatura baja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el conductor? Se va a empezar a elongar y se va a contraer. Entonces todas las terminales se van a empezar a aflojar, ¿sí? Y al estar flojas se van a empezar a crear pequeños arcos. Estos van a ser puntos calientes, ¿sí? Estos van a ayudar a que alcance la temperatura de operación nominal del conductor. Se va a calentar el conductor y es cuando va a fallar nuestro conductor eléctrico. Por eso es que se recomienda hacer reaprietes en aluminio por lo menos 2 veces al año. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos vamos a poder seleccionar ya un conductor eléctrico? Por ejemplo. La duración, el aislamiento que debemos utilizar, ¿cuánto nos puede durar en una instalación subterránea? ¿Y cuánto debemos o cuántas veces debemos hacer una revisión de instalaciones para que ésta esté en buenas condiciones? Un conductor eléctrico en baja tensión va a tener una vida útil de 15 años, ¿sí? De 15 a 20 años. Y la revisión de la resistencia del aislamiento se revisa cuando empezamos a tener pequeñas que se botan las protecciones, ¿sí? Que podemos tener ahí una corriente de fuga o que se esté una fase yendo a tierra, ¿sí? Pero el aislamiento como tal, y estas pruebas las podemos realizar una vez que ya se haya hecho la instalación, verificamos la resistencia del aislamiento, la comparamos contra unos valores que podemos cotejar con una norma de la IEEE y con eso podemos nosotros asegurar que el conductor tiene una resistencia eléctrica aceptable. Al paso de los años puede que nosotros tengamos ahí invasión de roedores que puedan estar mordiendo el aislamiento, pero la alarma que nos va a dar eso va a hacer que se van a empezar a botar las protecciones. O sea, ¿cuál es la diferencia en el aislamiento en el que va directamente enterrado y al que va en tubería? Va a ser el espesor que tenga el aislamiento. ¿Seguro? Sí. Existen algunos conductores que no son apropiados para el uso directamente enterrado. Exactamente. Por eso te estoy haciendo la pregunta. ¿Qué tipo de aislamiento es? El que podemos nosotros meter enterrado en baja tensión va a ser un RHW que tiene un espesor de aislamiento
mucho mayor que un THW normal o un XHW, que es el termo fijo. Va a depender con el espesor que tenga el aislamiento. Es nada más el puro espesor. Así es. En conductores de baja tensión, monoconductores, en multiconductores deben tener una cubierta que sea resistente. Sí, nada más que en multiconductores podemos llevar un engargolado y sobre este engargolado una cubierta que sea resistente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un XLP a un THW en el aislamiento? Que uno nos va, es lo que comentamos, el THW es termoplástico, el XLP es termofijo. Termofijo. Sí, nos va. Pero ¿cuál es su diferencia? Diferencia En el aislamiento. La diferencia está en cuestión, es cuestión de las cadenas que forman a ese tipo de compuesto. Por eso es que es polietileno de cadena cruzada. Es etileno por pileno de cadena cruzada, el XLP. Polietileno de cadena cruzada. Es la flexibilidad que tienes en el tipo de aislamiento. Las cadenas que forman este compuesto, nosotros al acercar o hacer una fuente de calor a no se van a deformar. A deformar, no se abren. O sea, se contraen más estas cadenas, por eso es que se cristaliza o vulcaniza. Y en los DHW es un aislamiento termoplástico. La forma molecular tiende a los enlaces que lo forman, se deforman, se expanden, y por eso es que pierde la forma. No se enlazan químicamente. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Gracias, ingeniero. Queremos reconocer el que estés con nosotros el día de hoy, a la empresa Bianco, 60 aniversario. Muchas felicidades, enhorabuena por su trabajo y destacada participación en esta ocasión. Electricu, en esta séptima Expo 2016, entrega a través de la Asociación de Contratistas y Obras Electromecánicas de Querétaro AC a nuestro buen amigo el ingeniero Marco Antonio González Reyes por su destacada participación en esta organización de la séptima Expo Electric Querétaro 2016. Te entregamos oficialmente esta participación y te agradecemos mucho, mi querido y buen amigo el ingeniero Marco. Gracias, felicidades. Esa es la foto para el periódico, amigos, así que vamos a recordarlos por siempre. A continuación,